¿Ella le daba entonces en efectivo los 200 soles o de qué manera le entregaba el dinero? Sí, en efectivo, cuando venían así, venían a Trujillo. Aquí tenemos también el registro de los retiros de la cuenta bancaria del señor Jorge Wiman, del Banco Continental, de cajeros en Lima, también en San Isidro, ¿verdad? Aunque él trabajaba en Trujillo. Por ejemplo, en febrero hay un abono del día 28 de febrero de 1.100 soles y el 2 de marzo hay un retiro de 1.000 y el mismo día 100, o sea, los 1.100 soles son retirados aquí en San Isidro. Y recordemos que a él le daban 200 soles, ¿no? En marzo también hay un abono el 29 de marzo de 1.100 y el 3 de abril hay dos retiros por 1.000 y por 100 soles, y así sucesivamente, pero podemos ir avanzando. Tenemos en tercer lugar el testimonio del señor Carlos Albey Galvez Quirós, ex chofer del congresista Michael Urtecho. Este testigo acudió a la comisión y manifestó que llevaba al congresista y a su esposa Claudia González a realizar retiros de cajeros automáticos, generalmente en los días que el Congreso de la República depositaba los pagos de sueldos, dirigiéndose mayormente al cajero del BCP, ubicado en el centro comercial Molina Plaza, por la avenida Raúl Ferrero. Señaló que la esposa del congresista se demoraba en el cajero del BCP, pero no tanto en el del Banco Continental. Aquí están las declaraciones del chofer. Bueno, yo era chofer. Estaba acá en el Congreso como... Primero empecé como asistente, después auxiliar. Chofer, y que llevaba al congresista, por donde iba el congresista yo estaba. Porque yo lo trasladaba a él en todo sitio. Además del congresista, ¿usted llevaba a otras personas, la esposa del congresista, por ejemplo? Claro, sí. Nos trasladábamos a veces a hacer retiros de los cajeros, al supermercado, y íbamos hasta con el mismo congresista, siempre. Bueno, lo más frecuente era cuando el Congreso nos depositaba el dinero, se hacía los retiros generalmente en la Molina, en los cajeros de Molina Plaza, por ahí por Raúl Ferrero, ahí en los bancos. Ahí sí. No, siempre esas fechas, porque a veces desde congresista mismo decía, don Carlitos, ya pagaron, no, ya pagaron. Entonces ya nos íbamos a hacer los retiros ahí la señora. En el cajero, sobre todo en el de crédito, demoraba regular tiempo. Y porque de ahí pasaba al cajero de Continental, le hiciera más rápido. Bueno, en Conquistadores, las fechas. Las declaraciones de este testigo coinciden con los registros de retiro de las cuentas de las señoras Evelyn Goicoechea y Elvia Urbina y del señor Jorge Wiman. Llama la atención que la esposa del congresista retirara dinero de cajeros del BCP, ubicados en Molina y San Isidro, los días de pago, pues el congresista recibía su sueldo en el Banco de la Nación. La cuenta del congresista estaba en Banco de la Nación. Sin embargo, los días de pago, él indicaba al chofer para ir al cajero BCP, que era justamente donde tenían las cuentas sus ex trabajadores, ¿no? Hecho acreditado con las boletas de pago presentadas por el propio congresista. Por tanto, las declaraciones de este testigo van en el mismo sentido de lo declarado por los ex trabajadores del congresista. Luego tenemos la declaración de la señorita Manuela Teresa Chávez Céspedes, ex trabajadora también del congresista Urtecho. La señorita Chávez manifestó que en el año 2006 el congresista Michael Urtecho la invitó a trabajar en el Congreso y le propuso como sueldo 800 soles. Que cuando firmó su contrato en el Congreso, llenó su hoja de ruta, abrió su cuenta bancaria y posteriormente entregó su tarjeta y clave a la esposa del congresista, la señora Claudia González Valdivia, a petición suya, quien le solicitó una cuenta bancaria adicional que ella tenía en Interbank para que ahí le depositaran los 800 soles de sueldo, como efectivamente sucedió. Señala este testigo que, a solicitud del congresista y su esposa, entregó en agosto del 2006 una carta poder a nombre de la señorita Yolanda Karim León Liza, asesora del congresista,
para que ella pudiese recabar sus boletas, precisando que ella nunca vio tales documentos. También dice que después de que la ascendieron de técnica a asesora, su sueldo siguió siendo el mismo, es decir, 800 soles, y que nunca supo cuánto ganaba en realidad. También afirma que cuando cobró su liquidación en el mes de febrero, por indicación de la esposa del congresista, hizo un depósito de 900 soles en su cuenta del Interbank y el resto en una cuenta cuyo número le entregó la misma esposa del congresista. Es decir, de los 2.000 y pico que recibió de liquidación, solamente 900 le permitió a la esposa del congresista que lo depositara en su cuenta del Interbank y el resto tuvo que entregarlo. Yo creo que vamos a ir avanzando, evitemos ya la... Sigamos al siguiente cuadro, el movimiento de cuentas bancarias de la señora Manuela Chávez. Vemos aquí el mismo patrón. En septiembre del 2006, el Congreso deposita en la cuenta del BCP el día 19, 1.335. Al día siguiente hay un retiro de 800 soles, el día 20 y el 21 un retiro de 1.300. Y el día 21, o sea, al siguiente día, hay un depósito de 800 en la cuenta del Interbank. O sea, estaba cumpliendo su promesa la esposa del congresista. En noviembre de 2006, el día 17, hay un depósito de 4.000 soles. El día 20 hay un retiro de 1.500, el 21 1.000, el 23 1.500 y el 25 600. Y el día 21 un abono de 800 soles en la cuenta del Interbank, que es lo que podía usar la trabajadora. Y en diciembre de 2006 hay un abono de 7.561, o sea, el sueldo más la gratificación, el 14 de diciembre. El mismo 14 en el retiro de 1.500, el 15 1.500, el 16 1.500, el 17 1.500, el 18 1.500 y luego el 20 60 y el 21 440. Y el día 15 un abono de 1.700, es decir, le dio los 800 más 900 por gratificación. Pero lo que debió recibir ella fue 7.500 y pico. Además de esto, tenemos 3 testimonios adicionales por escrito que confirman la denuncia de recorte de sueldos. Tenemos la declaración escrita de la señora Teresa Bocanegra Alayo, que ingresó a trabajar en el Congreso de la República en el año 2007 a propuesta del congresista Michael Urtecho, quien le ofreció un sueldo, él le ofreció un sueldo de 1.500 cuando era técnica y luego 2.500 cuando la ascendieron a asesora, SP9. Como condición para trabajar, según declaración por escrito de la señora Estela, como condición para trabajar debía entregar su tarjeta del banco donde el Congreso le depositaría su sueldo. También que el congresista le pagaba en efectivo y en su despacho la suma ofrecida de 1.500 primeramente y luego 2.500. Que recibió las gratificaciones y asignación por escolaridad con los mismos montos mensuales, es decir, 1.500 y 2.500. Y que no recibía la asignación por refrigerio. Y esta es la carta que ella se envió con un cuestionario que enviamos nosotros a la señora Estela. Ella nos respondió con esa carta. Luego tenemos la declaración de la señorita Carla Paola Paredes, que ingresó a trabajar en el Congreso en el año 2009 y que recibía 2.000 soles cuando tenía el cargo de técnico y 2.200 cuando ascendió a asesor congresal. También afirma que entregó la tarjeta de su cuenta bancaria a una persona relacionada al congresista, que le pagaban su sueldo en el despacho del congresista Michael Urtecho y que nunca recibió asignación por refrigerio y que las gratificaciones y asignación por escolaridad eran proporcionales a lo que se le daba mensualmente como sueldo. Y esta es la carta que la señorita Carla Paredes nos envió también en respuesta al cuestionario de la comisión. Y en tercer lugar tenemos la declaración de la señorita Gladys Flores Gálvez, que ingresó a trabajar en el Congreso en agosto del 2006, ofreciéndole al congresista un sueldo inicial de 1.000, que luego incrementó a 2.000, que cuando abrió su cuenta bancaria entregó la tarjeta al congresista a petición suya, luego que el pago de su sueldo se efectuaba en efectivo en el despacho del congresista Michael Urtecho, y finalmente que recibía sus gratificaciones y escolaridad conforme a las sumas pactadas con el congresista, pero nunca recibió pago por refrigerio. Y esta es la carta que ella nos envía. La comisión ha comprobado que los testimonios de la señora Evelyn Goicoechea y los de los señores Jorge Luis Wiman y Elvia Urbina coinciden y que son confirmados por los de la señora Estela Bocanegra
y de las señoritas Manuela Chávez, Carla Paola y Gladys Marlene Flores. Todas estas versiones son coherentes entre sí, señalando que el congresista Michael Urtecho les propuso el monto de sus sueldos, que entregaron sus tarjetas bancarias y claves a la esposa del congresista o a una persona relacionada con ellos, que ella controlaba sus tarjetas, que el congresista les pagaba en efectivo en su despacho o en sus cuentas bancarias, que les recortaba el sueldo, que en 6 casos les recortó también las gratificaciones y asignaciones y que no recibieron la suma correspondiente al refrigerio. Tenemos luego los registros de la cuenta bancaria de la señora Evelyn Goicoechea, porque es bien revelador el registro de su cuenta bancaria. Existen 50 retiros de la cuenta de la señora Goicoechea de cajeros automáticos del BCP, ubicados en la avenida Raúl Ferrero, número 1179 y número 1250, y la avenida El Corregidor, número 1195, en la esquina con Raúl Ferrero. Todos ellos en la Molina, en las inmediaciones del domicilio del congresista, y que coinciden con los retiros que presenció el ex chofer Carlos Gálvez Quirós. Es totalmente irrazonable que la señora Goicoechea, viviendo en el Callao y Pueblo Libre y trabajando en el Congreso, donde existe un cajero del BCP, haya ido 50 veces hasta La Molina a retirar sumas fuertes de dinero y en días consecutivos. Es absolutamente ilógico y irrazonable. Y este es el patrón de los retiros por cajero de la cuenta bancaria de la señora Evelyn Goicoechea en Trujillo. En enero hay retiros el día 31 de enero, 1, 2 y 3 de febrero por 1.500, 1.500, 1.500 y 960. En febrero, los días 25, 26, 27 y 28 de febrero, también 1.500, 1.500, 1.500 y 960. En marzo, los días 26, 29, 31 y 1 de abril, también 1.500, 1.500, 1.500 y 900. Y los días 23, 24, 25 y 26 de abril, 1.500, 1.500, 1.500 y 1.000. La mayoría de estos retiros se hicieron en horario de trabajo, incluso cerca de las 9 de la mañana, cuando la denunciante estaba registrando su ingreso al Congreso de la República. También es totalmente ilógico que la señora Goicoechea pudiera haber marcado su hora de ingreso a las 9 de la mañana y se hubiera trasladado hasta La Molina en busca de un cajero de BCP, habiendo uno de ese banco en el primer piso del Congreso. El congresista Urtecho cuestionó este documento, pero el BCP certificó la autenticidad de este registro de retiros, indicando así que hubo un error al consignar las fechas. Cabe resaltar que cuando la denunciante recuperó su tarjeta en diciembre de 2011, se dejan de hacer retiros en La Molina para hacerse en cajeros cercanos al domicilio de la señora Goicoechea y por sumas mucho menores a las realizadas anteriormente, como lo que se ve en ese cuadro, ¿no? Ahora ya los retiros son en Pueblo Libre, en Bellavista, en el Callao, y por 300, por 500, por 140 y por 130 soles, que evidencian que ella ya estaba manejando su tarjeta para sus gastos personales. ¿Cuál es la relación entre los viajes del congresista Michael Urtecho y los retiros de la cuenta de la señora Evelyn Goicoechea? El informe sobre los viajes hechos por el congresista muestra que cuando el congresista estuvo en Piura y en Trujillo, se hicieron retiros de la cuenta de la señora Evelyn Goicoechea de cajeros ubicados en esas ciudades, tal como se muestra en los siguientes cuadros. El primero nos muestra que el congresista estuvo en Piura del 14 al 21 de enero del 2010. Y hay retiros el 16, el 18 y el 19 de enero, siempre por los topes de retiro, que son 1.500 soles. La señora Goicoechea ha negado haber realizado dichos retiros, manifestando a la comisión que nunca había estado en la ciudad de Piura y que no conocía dicha ciudad. En cambio, dichos retiros sí coinciden con el viaje realizado por el congresista Michael Urtecho a dicha ciudad para asistir a eventos programados del 15 al 20 de enero. Para dicho viaje, el congresista solicitó viáticos para 9 de sus trabajadores. En este viaje está registrado que él llevó 4 asesores, 2 choferes y 4 seguridades. Para dicho viaje, el congresista solicitó viáticos para 9 de sus trabajadores y no incluyó a la señora Evelyn Goicoechea. Este es según la carta número 621, 2009, 2010, dado aquí por el Congreso de la República. Y luego, el testigo Carlos Gálvez, el chofer, que viajó justamente a Piura con el congresista,
manifestó ante la comisión que en dicho viaje estuvo la esposa del congresista, quien según la denunciante manejaba su tarjeta bancaria, lo cual da una buena explicación de por qué los retiros se hicieron allá en Piura. Luego tenemos un cuadro de viajes del congresista a la ciudad de Trujillo. Y es persistente la coincidencia en que los días que el congresista estaba en Trujillo, esos días habían retiros de la cuenta de la señora Goicoechea allá en Trujillo. Por ejemplo, el primer cuadro, el congresista estuvo del 16 de febrero al 2 de marzo. Y hubieron retiros del 27, 28 de febrero y el 1 de marzo, siempre por el tope de 1.500 soles cada día. Luego estuvo el congresista en Trujillo del 25 de marzo al 28 de marzo y hubo un retiro del 27 por 1.500. Luego estuvo del 23 de abril al 29 de abril y hay retiros del 27 y del 29 por 720 y por 1.500. Y así hay un cuadro más también semejante. Pero vamos al siguiente. Por tanto, las declaraciones de las señoras Evelyn Goicoechea, Elvia Urbina, Jorge Wiman y de la señorita Manuela Chávez, así como los registros de retiro de las cuentas de haberes y de estas personas, las declaraciones del ex chofer, señor Carlos Gálvez, la relación de viajes realizados por el congresista, el registro de retiro de la cuenta de la ex trabajadora Evelyn Goicoechea, así como las cartas presentadas por las señoritas Estela Bocanegra, Carla Paredes y Gladys Flores, confirman que el congresista Michael Urtecho estuvo apropiándose indebidamente del sueldo de los trabajadores, existiendo además indicios de que otros trabajadores del congresista se encontrarían en la misma situación. Yo recibí personalmente la visita de una persona que ha estado trabajando hasta estos días con el congresista, que me expresó que también a ella, a esta persona, le había exigido que le entregue una cantidad considerable, que era más o menos un 40% de su sueldo hasta el presente, ¿no? Ahora, el congresista había declarado en el reportaje de Cuarto Poder que se había retirado de su iglesia en Trujillo por voluntad propia, pero la comisión recabó copia del acta de expulsión del congresista Michael Urtecho de la Comunidad Cristiana Agua Viva de Trujillo, de fecha 20 de septiembre del 2009. En este documento se aprecia claramente lo siguiente. Es el acta de expulsión que dice textualmente: la Comunidad Cristiana Agua Viva de Trujillo se reunió y decidió por unanimidad expulsar al señor Michael Urtecho Medina por actos de corrupción en agravio de varios hermanos de nuestra congregación. Después de haberle hablado a solas, luego con testigos, y la tercera vez amonestándole, él no dio muestras de arrepentimiento y más bien afirmó que así actuaban los congresistas. Por eso se acordó separarlo. Y justamente estos actos de corrupción y agravio de miembros eran justamente estas personas que luego lo han denunciado por recorte de sueldos. Como corolario, el congresista Michael Urtecho Medina reconoce el recorte de sueldos en el programa Punto Final. Y podemos ver una pequeña parte de este. Se cometió un error en el 2006, en el 2007, en el 2009 y en el 2010. Yo hoy vengo a aceptar que sí se cometió ese gran error de poder pedir a los trabajadores un apoyo a través de sus tarjetas. Mañana me podrán decir lo que sea, pero hoy me estoy quitando un peso de encima. Ahora me paso a preguntar o me pregunta la gente: ¿y para qué se hizo? ¿Por qué se hizo? ¿Cuánto se hizo? ¿Hasta cuándo se hizo? ¿Quiénes lo hicieron? Yo no voy a entrar en mayores detalles. Solamente hoy vengo a afirmar que sí se cometió ese gravísimo error. En sus declaraciones, en el programa Punto Final, el congresista Urtecho reconoce los siguientes hechos a manera de confesión. Primero, que se han cometido errores. Se cometió un gravísimo error. Segundo, que el error fue pedir un apoyo a los trabajadores. Tercero, que esos errores se cometieron en los años 2006, 2007, 2009 y 2010, es decir, en el anterior periodo congresal y no en el actual. Y en cuarto lugar,
que no reconoce otros hechos denunciados o delitos. Sin embargo, estas declaraciones no corresponden a las evidencias halladas por las siguientes razones. Primero, sobre si los recortes de sueldo fueron errores cometidos por el congresista. Las evidencias muestran que los recortes se iniciaron en agosto del 2006, menos de un mes después de haber asumido el cargo de congresista, y se han repetido hasta noviembre de 2012, por lo menos, lo que tenemos evidencias o documentos, aunque hay indicios de que han continuado hasta la actualidad. En segundo lugar, un acto que se repite sistemáticamente y en agravio de múltiples personas deja de ser un error, máxime cuando fue exhortado a no continuar cometiendo dichos actos en el año 2009 y que no obedecer dicha exhortación le costó la expulsión de su comunidad religiosa. En segundo lugar, sobre si el pedir apoyo, o como lo dice en su carta última, que se va a leer, me imagino, dentro de un momento, el pedir contribuciones a los trabajadores, ¿puede llamarse un error del congresista? Los testimonios y evidencias contradicen la versión de un apoyo o contribución supuestamente voluntario por el hecho que el congresista les solicitaba sus tarjetas bancarias y claves como condición para trabajar en el Congreso. Las evidencias muestran que los recortes de sueldo no fueron por montos razonables para poder ser llamados apoyo o aporte voluntario, sino que fueron verdaderos despojos, como lo muestra el siguiente cuadro. Tenemos el caso de la trabajadora Elvia Urbina, que en 5 meses recibió del Congreso en su cuenta, sin saberlo ella, 20.697 soles. De estos 20.697 soles, el congresista le recortó 18.697 y ella recibió solo 2.000 soles. Es decir, le quitó el 90% de sus haberes. El caso de Jorge Wiman, en 7 meses de trabajo, el Congreso depositó en su cuenta 7.700, o sea, 1.100 soles mensuales. El congresista se quedó con 6.300 y le entregó solamente 1.400, es decir, le recortó el 81% de sus haberes. La señorita Teresa Chávez, en 5 meses de trabajo, recibió 21.896, o sea, el Congreso le depositó en su cuenta 21.896, de los cuales el congresista se quedó con 16.996 y abonándole solamente 4.900, es decir, le quitó el 77% de sus haberes. El caso de Evelyn Goicoechea, que trabajó 25 meses con el congresista, ella recibió aproximadamente, no tenemos toda la documentación, pero hemos podido calcular que aproximadamente recibió 170.200, o sea, el Congreso abonó en su cuenta 170.200 soles. Y el congresista le recortó alrededor de 84.000, ella calcula 94.000, pero alrededor de 90.000 soles. Es decir, un 49 o 50% de su sueldo aproximadamente. Entonces, no podemos hablar pues de un aporte o una contribución que podría ser voluntaria, ¿no? Y en tercer lugar, sobre si pidió apoyo o contribuciones a los trabajadores solo hasta el año 2010, como él afirma. Él dice 2006, 2007, 2009 y 2010. Como hemos visto, el recorte de sueldo se inició en agosto del 2006, a menos de un mes de haber asumido el cargo de congresista. Y de acuerdo a los registros bancarios recabados por la comisión, a la señora Evelyn Goicoechea se le recortó el sueldo hasta noviembre del 2011 y a la señora Estela Bocanegra hasta agosto del 2012. Por lo tanto, el congresista Urtecho ha despojado de una parte considerable de sus sueldos, tanto durante el periodo congresal anterior como en el actual. Sobre otros presuntos delitos negados por el congresista, la comisión ha encontrado suficientes evidencias de que Jorge Luis Wiman, Elvia Urbina y posiblemente Rebeca Cóndor no han desempeñado labores congresales como asesores o asistentes del congresista, sino más bien labores de naturaleza doméstica en su casa y en la panadería de propiedad de su esposa o en un centro médico que ellos tienen en Trujillo. Es decir, labores que no tienen nada que ver con la labor congresal. Igualmente, las denuncias de cuarto poder incluyen presuntos delitos de concusión, estafa, enriquecimiento ilícito y posiblemente otros.
Pero la sanción máxima que la Comisión puede recomendar al Pleno por faltas éticas es la suspensión de 120 días de legislatura sin goce de haber. Por ello, la Comisión solo ha tratado el caso del recorte de sueldos y remitirá todo lo actuado al Ministerio Público y presentará una denuncia constitucional a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por los indicios de infracción constitucional y delito de función que ha hallado. ¿Cuáles son las conclusiones entonces que la Comisión, a las cuales la Comisión ha llegado? Primero, declarar fundada la investigación iniciada con relación al congresista Michael Urtecho Medina por haber infringido los principios de transparencia, honradez, veracidad, respeto, responsabilidad, integridad, objetividad y justicia, contenidos en el artículo 2 del Código. Asimismo, por haber utilizado su cargo para enriquecerse y cometer actos de corrupción, entendiéndose por corrupción, de acuerdo al artículo 3 del Código, el ejercicio del poder público para obtención de un beneficio económico o de otra índole, sea para sí o a favor de un tercero. Segundo, recomendar al Pleno del Congreso de la República la suspensión en el ejercicio del cargo de congresista y descuento de sus haberes hasta por 120 días de legislatura, conforme a lo establecido en el literal D del artículo 14 del Código. Y tercero, remitir copias fedateadas al Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, al existir indicio de la comisión de los delitos de concusión, estafa y enriquecimiento ilícito. Cuarto, interponer denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pues el congresista en el ejercicio de sus funciones se habría aprovechado de su cargo para cometer actos de corrupción a fin de apropiarse del dinero de sus trabajadores en su perjuicio y en perjuicio del patrimonio del Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 99 de la Constitución Política del Estado y el artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República. Eso es todo, señor presidente, y muchas gracias.